En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar acerca de quién fue Melquisedec. Ese personaje misterioso que aparece por única vez como una persona, como un ser, como una presencia física, una sola vez aparece allá en Génesis capítulo 14. Y del versículo 14 al versículo 18 nos habla acerca de este Melquisedec. ¿Qué quiere decir Melquisedec? Eso lo vamos a ver y a confirmar más adelante, qué es lo que quiere decir, qué significa Melquisedec. Pero vamos a abocarnos ahorita a ver lo que dice Génesis capítulo 14 y vamos a ir desglosando, vamos a ir diseccionando cada parte, cada palabra de lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Dice, voy a leer el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó vino, pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y bendíjole, y dijo, bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto que entregó a tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Este personaje, hermanos, tiene ciertas características que vamos a ver en el momento en que sepamos lo que significa la palabra o el nombre de Melquisedec. Ahí en ese mismo versículo vamos a ver las características de este personaje mítico, no místico, mítico. ¿Quién fue en realidad Melquisedec? ¿Existió Melquisedec? Bueno, según esta cita que acabamos de leer, sí existió Melquisedec. Y se le apareció a Abraham cuando éste volvía de la batalla contra aquellos reyes que había en esa región de Sodoma y Gomorra, después de liberar a Lot. Y salió Melquisedec, sacerdote del Dios Alto, rey de Salem, o Salem. Salem, a diferencia de lo que muchos creen, hermanos, no era un territorio, no era un reino, no era una ciudad, no era un lugar físico. Salem significa paz. Era un título, era una característica. Vamos a traducirlo, en lugar de decir rey de Salem, vamos a decir rey de paz. Lo cual le da ya más un sentido más real, más directo a este personaje. Cuando aquel rey romano le pregunta a Cristo, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho. Satanás le dijo, si es que eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí, de las almenas del templo, pues que a sus ángeles mandará para que te salven. Hermanos, Jesús fue un rey, pero no de esta tierra. Dice, mi reino no es de este mundo. Este Melquisedec, hermanos, al aparecer una sola vez físicamente, le da un aire de misterio. Vamos a ir descubriendo quién fue este Melquisedec. Cuando
estuvo frente a Abraham, ¿qué fue lo que hizo Melquisedec, hermanos? Sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Bueno, eso nos da una pista, vamos a seguirla. ¿Quién es el único que ofrece pan y vino y además bendición? ¿Quién es, hermanos? El Hijo de Dios. Dios, hermanos, a través de su Hijo, se le presentó a Abraham de diferentes maneras. Se le presentó como Dios omnipotente. Génesis 17:1. Se le apareció como Dios. Génesis 12:1. Se le apareció como ángel. Capítulo 18 de Génesis. Y así, hermanos, Dios se le aparece a Abraham de diferentes maneras. En este caso, voy a hacer una aseveración, una afirmación, hermanos, que a muchos les parecerá temeraria, pero que está fundamentada en la palabra de Dios, como vamos a ver enseguida. Se le apareció Dios a Abraham en forma de Melquisedec, un personaje físico, pero que no era un ser humano, era el Hijo de Dios, y bendijo a Abraham. ¿Quién es el único que ha bendecido a Abraham desde siempre? Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le dijo también, y tendrás un hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo? El hijo anunciado por Dios, 100 años. Y su mujer, Sara, ¿cuántos años tenía? 90. ¿Ustedes creen que sea una forma natural de ser bendecidos por Dios, Abraham y Sara? ¿Creen que sea natural? No, no es algo natural. Como un hombre de 90 años, aunque después de esta edad tuvo más hijos Abraham, pero Sara, ¿qué fue lo que dijo? Pues ¿cómo voy a tener un hijo? Ya no tengo la costumbre de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que ya no era fértil, que no era natural que tuviera un hijo y sin embargo lo tuvo. Dios bendijo a Abraham, así como vemos en el capítulo 14, versículo 18 de Génesis, que Dios bendijo a Abraham. ¿Quién pues era este Melquisedec? No vuelve a aparecer, hermanos. A nadie se le vuelve a aparecer Melquisedec. Vamos a ver la segunda cita en que aparece el nombre de Melquisedec. Salmo 110. No tenemos muchas evidencias acerca de Melquisedec, pero las que tenemos son suficientes para determinar quién era este Melquisedec. Salmo 110, verso 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según qué, hermanos? Según el orden, según la categoría, según el sacerdocio que tuvo Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién le dijo estas palabras, hermanos? Para entenderlo, vamos a ver el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. Esas palabras las dijo el mismo Señor Jesucristo.
cuando hablaba con aquellos fariseos acerca de su personalidad. Antes de que Abraham fuese, fui yo. ¿De acuerdo? ¿A quién le dijo Dios, siéntate a mi diestra? ¿A quién? A su hijo. Nada más a su hijo. Nada más a uno. Hebreos capítulo 1. Allá en ese capítulo vemos de nuevo esta observación, esta aseveración. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Este Señor que habla David, ¿quién era? Cristo Jesús. En tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, hermanos. A Jesús le fue dicho, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era el orden de Melquisedec? ¿Qué sacerdocio tenía Melquisedec? Pues nada más ni nada menos, hermanos, que era sacerdote del Dios Altísimo. La función de este sacerdote, según este orden, no consistía en hacer sacrificios. Consistía justamente en lo que hizo Melquisedec, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Ahora, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Allá en el capítulo 26 de San Mateo nos habla de que Jesús sacó pan y vino y se los dio a sus discípulos después de haberlo bendecido. Y entonces les ofreció la mayor bendición. ¿Cuál era la mayor bendición? El pacto que hizo en ese momento para llegar a la vida eterna. Primero al reino de Cristo, porque Cristo Jesús no iba a participar con sus discípulos de ese pan y de ese vino. ¿Hasta cuándo? Hasta su reino. Cuando Él viniera, lo iba a volver a celebrar. Entonces estamos hablando de Cristo Jesús. Vamos a ver la tercera cita donde se habla de Melquisedec, Hebreos capítulo 6, verso 20. Dice, voy a leer desde el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, ¿qué quiere decir inmutable? Que no se puede cambiar, ¿verdad? En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor, ¿quién, hermanos? Jesús. Hecho pontífice, ¿qué quiere decir pontífice? Sacerdote. Máximo, sacerdote máximo, el superior. Eternalmente según el orden de ¿qué, hermanos? De Melquisedec. ¿Quiere decir esto que hay dos personajes con ese mismo orden? Según el orden de Melquisedec, ya dije cuál es el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec, hermanos? Sumo sacerdote. Sacerdote del Dios Altísimo, lo máximo que hay, no hay otro, hermanos. Este sumo sacerdote, como vamos a ver ahorita, en el capítulo 7, este sumo sacerdote
es el único que ha podido entrar en el lugar santísimo. ¿Qué representa el lugar santísimo? El cielo. Es el único que ha ido al cielo. Dice Juan 1:18, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vean ustedes, hermanos, Jesús es el único que tiene el sacerdocio del Dios Altísimo, y en aquel tiempo se le presentó a Abraham como Melquisedec. Pues que concluimos que Melquisedec, el que se le apareció a Abraham, el que sacó pan y vino, el que lo bendijo, es el mismo Jesús. Por eso es que no vuelve a aparecer nunca más este Melquisedec en forma física, hasta que viene Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. Cuando Jesús es bautizado, se oyó una voz. ¿Sí es 4 o 7? Sí, ¿verdad? Es 4. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Mismas palabras que se vuelven a repetir en Mateo capítulo 17, en la transfiguración. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Lo mismo también sucede cuando Jesús muere en la cruz. Tanto que aquel centurión que estaba parado junto a la cruz donde fue sacrificado Cristo, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muy bien, hermanos. ¿Tenemos o queremos alguna evidencia más acerca de que Jesús era el sacerdote del Dios Altísimo? ¿Qué función tenía un sacerdote, hermanos? Acercar al pecador con su creador. Era un intermediario delante de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: porque abogado tenemos para con Dios, ¿a quién? A Jesucristo el justo, ¿verdad? Él es el sumo pontífice, y cuando Él es despojado de este cuerpo humano, carnal, es transformado en un cuerpo espiritual y está sentado a la diestra del Padre. Muy bien, vamos a la prueba más grande acerca de quién fue Melquisedec. Capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, se estaba refiriendo al mismo Melquisedec que se le apareció a Abraham, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Rey de Salem, allá también aparece como rey de Salem, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo, allá también aparece como sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, ¿y qué, hermanos? Y le bendijo. Este Melquisedec. Y nadie puede bendecir en un hombre superior a otro. Por eso Él lo bendijo, porque Él tenía la representación de Dios. ¿Quién? Melquisedec. Muy bien. El cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente Él se interpreta, fíjense,
En otras versiones dice que significa, no dice se interpreta, dice significa Rey de justicia. ¿Había un territorio que se llamaba justicia? No, era una característica. Dios es justo, Cristo es justo, ¿sí o no? Rey de justicia. Y luego también se interpreta Rey de Salem. ¿Qué quiere decir Rey de Salem? Rey de paz. Salem quiere decir paz. Muy bien, hermanos. Muchos dicen es que era rey de Jerusalén. Jerusalén no existía en ese tiempo, hermanos. Ahí donde ahora existe Jerusalén, era una ciudad que se llamaba Jebús. Vamos a ver, segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 6 al 8. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Y otro hermano lea primer libro de Crónicas, capítulo 11. Primer libro de Samuel 5, 6 al 8. Y primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 4. En Josué 13:63 y en Jueces 1:21 se habla de los jebuseos que vivían en Canaán y que cuando entró el pueblo de Israel a Canaán se apropiaron de sus tierras. Pero hay una cosa que dicen en estas citas, que no pudieron los judíos, los hijos del pueblo de Israel, no pudieron echar fuera a los jebuseos hasta que viene David. Léalo, segundo de Samuel 5, 6 al 8. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Azor, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su término. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre... ¿Está leyendo segundo de Samuel? ¿Primera de Samuel? Segundo de Samuel. No, primero de Crónicas, segundo de Samuel. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, al jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo: tú no entrarás acá si no echares los ciegos y los cojos, diciendo: no entrará acá David. Empero David tomó la fortaleza ¿de qué, hermanos? De Sión. Vean ustedes, la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Jerusalén. Ahora vamos a comprobar esta parte con lo que dice primer libro de Crónicas. Ahora sí es primero, hermano. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. 4 al 6. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual Jebús y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrará acá más. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. ¿Sí entendieron esta lectura, hermanos? ¿Está ahí, hermano? Sí, es esa, gracias. ¿Sí entendieron esa lectura? Entonces se fue David con todo Israel, ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén, la cual era Jebús. ¿Así dice? La cual es Es Jebús. O sea, que antes de que
Jerusalén se llamaba Jerusalén. ¿Cómo se llamaba? Jebús, porque era el lugar donde vivían los jebuseos. Hasta ese momento se le llama Jerusalén. Por lo tanto, no podía ser Melquisedec rey de Salem o de Jerusalén, porque no existía todavía Jerusalén. Es un título según el capítulo 9, verso 7 de Isaías. Príncipe de paz. Y en el versículo 22 dice que en aquel tiempo todos los príncipes serán reyes. Hablando de Cristo Jesús, iba a ser rey de Salem, o Salem, rey de justicia, rey de paz. Este Melquisedec significa rey de justicia. Volvamos allá a Hebreos capítulo 7. Y vamos a ver otras características que echan por tierra lo que algunos creen de que Melquisedec era Sem. ¿Y por qué interpretan que era Sem? Sem es una doctrina protestante, hermanos, y que se ha introducido en algunos ministros de la Iglesia de Dios. Pero, ¿por qué se ha introducido? ¿Por qué no se ponen a estudiar lo que significa o lo que quiere decir la palabra de nuestro Dios? Dice, versículo 3, sin padre. ¿Sem tuvo padre, hermano? ¿Sí o no? ¿Quién era el padre de Sem? Noé. Este Melquisedec sin padre, sin madre. ¿Quién fue la madre de Sem? La mujer de Noé. ¿Eh? ¿No? La mujer de Noé, no dice su nombre en la Biblia, pero era la mujer de Noé. O sea, que Sem sí tuvo padre y sí tuvo madre. Terrenos. Terrenos. Sem. Terrenos. Melquisedec no. Dice que padres terrenos, Por no eso. celestiales, no divinos, sino humanos. Por eso. Sí tuvo padre y sí tuvo madre, ¿sí o no? Porque era humano, era terreno. Y sus padres también eran ¿qué? Terrenos. Sin padre, sin madre, sin linaje. ¿Qué quiere decir linaje? Su estirpe, su profesión. Sus hijos, sin hijos, su linaje, su descendencia. En otra versión dice genealogía, o sea, descendientes. En la versión moderna, en la versión que tiene nuestra hermana Margarita, y dice sin genealogía, sin linaje, sin hijos. Sem tuvo hijos, Arpaxad, Sala, tuvo varios hijos, Sem, lo cual echa por tierra que este Melquisedec sea Sem, echa por tierra esta doctrina que muchos enseñan como bíblica acerca de Melquisedec, que Melquisedec era Sem, el patriarca. Y tratan de acomodarle y forzar las escrituras para decir que Sem fue sacerdote como todos los patriarcas. Hermanos, ¿todos los patriarcas fueron sacerdotes? ¿Abraham fue patriarca? Sí. ¿Y era sacerdote? No. Jacob era, Isaac era patriarca. Sí. ¿Y era sacerdote? No. No, hermanos, Sem no fue sacerdote. ¿Que ofrecían holocaustos a Dios? ¿Sí? Como reconocimiento al poder de Dios. Muy bien. Dice, sin linaje, que ni tiene principio de días. ¿Tuvo principio de días? ¿Sem, sí o no? ¿Cuántos años tenía Sem cuando vino el diluvio? 600. 100 años. Tenía 100 años Sem cuando vino el diluvio, ¿verdad? Tuvo principio de días y tuvo fin de vida. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio
Melquisedec murió. ¿Dónde dice que murió Melquisedec? ¿Por qué? Porque no era humano, no era hombre. Era el Hijo de Dios. Vamos a seguir adelante. Dice, sin que no tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho, aquí viene una prueba contundente, mas hecho, ¿quién? Melquisedec, semejante al Hijo de Dios, permanece. ¿Quién permanece? ¿Jesús o Melquisedec? Melquisedec, Es el mismo. Jesús y Melquisedec es el rey, es el mismo. Dice, permanece sacerdote para siempre. Sem fue sacerdote para siempre. Pues ya muerto pudo ser sacerdote. ¿Y Sem murió? No, no era Sem el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Verso 17, hermanos. Dice, desde el verso 15, y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Si es semejante a Melquisedec, ¿son dos Melquisedec? ¿Son dos sacerdotes del Dios Altísimo? No, es solamente uno. Melquisedec y Jesús es el mismo. Es uno solo. Y luego dice, porque notorio es, verso 16, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién ordenó a Melquisedec como sacerdote? El Dios Altísimo. ¿Quién ordenó a Jesús como sacerdote? El Dios Altísimo. Muy bien. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Quién es el único por el cual nos acercamos a Dios? ¿Quién es el único que está intercediendo por nosotros? es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Jesús. Es el Hijo de Dios, que se le apareció a Abraham con el nombre de ¿qué? De Melquisedec, Rey de justicia y Rey de paz. Muy bien, hermanos, pues esta es la enseñanza acerca de este Melquisedec. Muchos lo escucharán y muchos no estarán de acuerdo, pero no hay vuelta de hoja, hermanos. La palabra de Dios nos habla. Y si le escondió a otros esta revelación, si se le escondió a seres más privilegiados económicamente, culturalmente, en fin, nos las ha revelado a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? Como dijo Pablo, el último de los apóstoles, el último de los hijos de Dios, soy yo. Me lo reveló, se lo reveló a ustedes y ojalá que a ustedes les sirve. Gracias a Dios
que nos revela su palabra a nosotros, los más pequeños. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, que Dios les bendiga.